Claro. Colegas, buenos días. Con un cierto atraso de 5 minutos vamos a dar comienzo a esta segunda sesión científica que creo va a resultar muy interesante. En principio, bueno, desde el punto de vista personal, quiero agradecer a las autoridades del Congreso por haberme designado para ocupar este sitial de la presidencia. Esta sesión se va a iniciar con sendas conferencias a cargo de 2 distinguidos disertantes. La primera está referida a la evolución de los intentos realizados, o sea, el camino que se siguió para llegar a obtener justamente la vacuna contra el HPV. La segunda va a evaluar posibilidades de su aplicación, porque yo creo que acá está el problema fundamental, cómo la aplicamos en América Latina, que es una región con pocos recursos, con pocos elementos, inclusive para manejarnos con otros recursos quizás más económicos. De todas maneras, siempre está la relación costo-beneficio y eso puede, en alguna medida, ser tenido en cuenta para desarrollar este tipo de orientación en cuanto a posibilidades de utilizar la vacuna. Yo voy a pasarle el micrófono a el que va a ser coordinador, en este caso de, llamémosle mesa, porque es algo un poco atípico, son 2 conferencias con comentadores, o sea, no es lo habitual. Pero de todas maneras, lo importante es que el tema pueda ser, o los temas puedan ser desarrollados con absoluta tranquilidad y en la medida, comentábamos justamente con Ricardo Gueglio, de que haya tiempo, creo que también van a participar con preguntas los presentes en el público. El doctor Ricardo Gueglio, que va a ser el coordinador, es expresidente de la sociedad y actualmente jefe de ginecología del Departamento Materno-Infantil del Hospital Ramón Mejía. Así que, Ricardo, quedas en posesión de todo lo que corresponde a manejar esta mesa. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Vamos a empezar entonces esta segunda sesión en este Congreso. Creemos que es importante, que es lo nuevo, que es lo que estamos ávidos de conocer los que hacemos ginecología práctica con respecto a qué va a pasar con la vacuna, cómo empieza esto de vacunar y bueno, para la gente que está en vacunas tal vez lleve ya 8 o 9 años en esto y es nuevo, no es tan nuevo, pero para los ginecólogos prácticos que se sientan frente a la paciente a hacer colposcopía, hay mucha gente que es o va a escuchar a lo mejor cosas realmente novedosas y se pone en práctica rápidamente porque eso es una de las características que tiene nuestro Congreso, que es lo que hacemos todos los días. Colposcopía es lo que hacemos todos los días. Siempre decimos que reemplazamos el fotóforo por el colposcopio y entonces nos sentamos frente a la paciente y todos hacemos colposcopías. Como mi misión es coordinar en esta segunda sesión científica, que como bien dijo el doctor Huguet, es distinta, porque son conferencias que vamos a tener 2 excelentes conferencias, las descarto, y también va a haber discutidores y también vamos a abrir las preguntas al público si el tiempo nos da, aunque en las conferencias esto no ocurre. Pero bueno, vamos a cambiar la cosa y aprovechando de la sapiencia y de la bondad que tienen nuestros invitados extranjeros y nuestros discutidores, vamos a cambiar un poco la regla de lo que es una conferencia. En primer lugar vamos a presentar, si bien ya fueron presentados los 2 invitados extranjeros por la doctora Miriam Perrota y por las presidentes de la otra sesión científica, a la doctora Luisa Villa, Vila o Villa para los argentinos, ¿no es cierto?
después ella nos dirá cómo le gusta que la llame, que es doctora en bioquímica y biología molecular de la Universidad de San Pablo, directora del Instituto Ludwig de Investigaciones del Cáncer en el Hospital Alemán Osvaldo Cruz de San Pablo, Brasil. Ella nos va a disertar en su conferencia sobre historia del desarrollo de vacunas profilácticas del HPV. Seguidamente lo vamos a tener al amigo el doctor Raúl Murillo, que es médico máster en salud, director asistente en investigación salud pública del Instituto Nacional del Cáncer, Bogotá, Colombia, y él nos va a hablar entonces de la implementación de los planes de vacunación en Latinoamérica. Después vamos a contar con los comentadores y tenemos, voy a nombrar primero a la dama, aunque en el programa está al revés, a la doctora Alejandra Picconi, que ustedes la conocen, ha coordinado el simposio anterior. Ella es la jefa de la sección de virus oncogénicos del Hospital Malbrán y además la encargada y jefa del laboratorio que es referencia de la OPS, ¿no es cierto? De la OPS, que es el Instituto Malbrán. Y seguidamente el doctor Diego Javich, que es un ginecólogo-oncólogo del Hospital Alemán, que tiene amplia experiencia en el tema de la vacunación. Nos acompaña como secretaria la doctora Natalia Quienas. Doctora Luisa, la escuchamos atentamente y si ustedes, los de la mesa, queremos bajar, vamos a ver mejor las diapositivas o nos quedamos a ver. Gracias otra vez, muy buenos días para los que no estaban un poquito más temprano. Esta es una conferencia para mí muy interesante porque tuve la oportunidad, el privilegio en muchos casos, de participar de este desarrollo de la historia, desde los primeros ensayos, de los diseños, de cómo se debería hacer estas vacunas desde su inicio, lo que realmente me trae mucho gusto, porque como hace 25 años que trabajamos en HPV, la posibilidad de hacer prevención primaria con vacunas es realmente un hecho fenomenal. Los datos están, de mucho lo que hablaré, ya están en la literatura. Y es una literatura interesante porque además de las publicaciones en revistas de altísimo impacto en medicina y en ciencia, hay toda una literatura o una media popular que habla mucho también de estas vacunas, por supuesto, porque es un asunto muy que puede ser hasta controverso en algunos grupos y estoy segura que Raúl seguirá proponiendo o mencionando la situación de la implementación. Un reto extremadamente importante, la posibilidad de reducir la incidencia y mortalidad por un tumor que mata tantas mujeres en todo el mundo, tiene que ser la tarea de cada uno de nosotros, de la sociedad como un todo. Estoy convencida de esto. Antes que hable de resultados propiamente dichos, por supuesto, tengo que mencionar mi declaración de potencial conflicto de interés, una vez que, como indicara, fui investigadora y consultora de Merck Sharp & Dohme para la vacuna tetravalente de VPH. ¿Cuáles son las bases que generaran hoy disponibles 2 vacunas profilácticas contra los tipos más prevalentes de VPH que causan un cargo de enfermedad significativo en todo el mundo? Las bases están ahí resumidas y en realidad son definidas a partir de un hallazgo de ahora casi 15 años, un hallazgo fortuito en laboratorio, de que cuando se expresa la proteína L1, la principal proteína de la cápside de los VPHs,
se observa un ensamblado espontáneo o esta proteína se autoensambla para formar lo que llamamos de partículas parecidas a virus. Del inglés se usa VLP o virus-like particles. Y son estos antígenos o inmunógenos, como prefieren algunos, una vez que es una estructura particular, una estructura que mantiene una conformación que se asemeja de forma muy importante al virus en la naturaleza, es la base y se utiliza en las vacunas profilácticas de HPV. Creo que un dato importante que solemos olvidar es que estos estudios ya de más de una década fueron hechos inicialmente con PPVs de papilomavirus animales y inyectados en estos animales, específicamente en conejos y en perros, así como también en ganado o, huesos. Se pudo identificar que estas vacunas prevenían de forma altamente eficaz las infecciones y las enfermedades en estos animales. En los mismos también se había verificado hace mucho tiempo que la eficacia de prevención de enfermedad se correlacionaba directamente con la aparición de anticuerpos contra cada una de las L1 de cada uno de estos papilomavirus en PPVs, en VLPs, es de forma tipo específica y que estos anticuerpos neutralizantes entonces se consideraran como el mecanismo de protección una vez que neutralizarían las partículas o los virus en la naturaleza antes que penetraran en las células. Finalmente, claro, clásicamente para los inmunólogos en la audiencia o que tienen conocimiento, un clásico estudio es que en estos animales la transferencia pasiva del suero de un animal inmunizado para un animal susceptible, no inmunizado, brindó a este otro animal susceptible 100% de protección, indicando entonces que estos anticuerpos neutralizantes podrían ser transferidos de forma pasiva. Clásicamente, un experimento clásico para revelar la habilidad de inmunógenos a actuar en prevención. El hallazgo que ya mencioné, más importante, es que está en la base de todo lo que conocemos hoy día de vacunas de HPV, está aquí representado. Toda vez que el gene L1 de cualquier tipo de papilomavirus es expreso en sistemas recombinantes, esto quiere decir clonar el gen L1 y expresarlo, por ejemplo, en bacterias o, por ejemplo, en levaduras o células de insecto, lo que ocurre espontáneamente es que cada 5 proteínas L1 se autoensamblan para generar un pentámero o, como nosotros llamamos, un capsómero que tiene 5 unidades de esta proteína, que espontáneamente también en estos sistemas recombinantes genera una partícula parecida al virus o PPV. 72 unidades capsoméricas generan esta partícula que, como ya dice, se asemeja enormemente al virus en la naturaleza. Una de las cuestiones más importantes es que, a ver si lo tengo acá, no, es que en la superficie externa, pero no solamente externa, pero en algunas regiones de la proteína, en esta conformación, en esta estructura que mantiene la conformación como se ve en la naturaleza, están ubicadas porciones de la proteína que generan anticuerpos neutralizantes tipo específicos, porque son los epítopos dominantes para generar respuestas inmunes a estas distintas PPVs o VLPs, si prefieren.
Entonces es crítico que tengamos esto en consideración porque la bioquímica y biología de estas PPVs indica claramente que esto es crítico para generar las respuestas inmunes que sabemos serán eficaces en controlar infecciones y las enfermedades causadas por los virus involucrados en las distintas vacunas. Y más importante, que si por algún motivo esta estructura está disociada o si se rompen estas estructuras, si se no sé cómo se dice, si esta proteína es denaturada en esta conformación, no habrá respuestas inmunes compatibles con los resultados que se acumularon en todos los ensayos. Entonces, respuestas inmunes críticas importantes que disparadas por esta conformación tridimensional. El principio, entonces, luego de los estudios en animales, fue generar PPVs de distintos tipos de HPVs. Por supuesto que se empezó inicialmente con aquellos causadores del mayor número de enfermedades en humanos, no solamente en la mujer, como el cáncer cervicouterino, que son HPV-16, en el caso de este tumor, 70% en todo el mundo causado por 16 y 18. Y para una de las vacunas, como veremos, también hubo el interés de añadir dos otras o PPVs de dos otros tipos de HPV que causan las verrugas genitales y otras lesiones de bajo grado, por considerarse que el cargo de enfermedad o la carga de enfermedad, a pesar de ser en enfermedades de benignas o de bajo grado, podría ser importante. Entonces, estas PPV son inyectadas esperando lo que ya se demostró claramente, respuestas inmunes, tanto humorales cuanto celulares, capaces entonces de prevenir las infecciones y sostenerlas a largo plazo por una cuestión de disparar memoria inmunológica, como enseñaré a seguir. Estas son las características de las dos vacunas que están disponibles actualmente en muchos países en todo el mundo, incluso distintos países de América Latina. Aquí vemos entonces la diferencia ya anteriormente mencionada de una vacuna tetravalente que contiene las PPVs de 6, 11, 16 y 18 y una vacuna bivalente que contiene las PPVs de 16 y 18. Que fueron preparadas como componentes de la vacuna con distintos adyuvantes. También estas PPVs fueron hechas en distintos sistemas recombinantes, como he indicado, y los regímenes de administración de las vacunas, como testados en innumerables ensayos clínicos semejantes, con una pequeña distinción en la segunda dosis aquí, y indicadas hasta muy recientemente para prevenir infecciones por estos tipos y las enfermedades a ellos relacionadas en mujeres de 9 a 26 años o de 10 a 25 años, incluyendo para la tetravalente niños de 9 a 15 años por un estudio de puente de inmunogenicidad. Hoy esto ya cambió, hoy ya tenemos aprobación para un rango de edad arriba de 45 en Europa para esta vacuna y también la inclusión de vacunación por la vacuna tetravalente en hombres hasta los 26 años, como indicaron los ensayos clínicos de esta vacuna, a los cuales me referiré en los próximos diapositivas. Una característica también que distingue las vacunas y que muchas veces olvidamos o no miramos con mucho detalle es que los puntos clínicos para los cuales fueron testadas en ensayos clínicos randomizados, dobles ciegos, controlados por placebo, extremadamente bien planeados para ambas vacunas, es que estos puntos clínicos son distintos, o sea, los objetivos de puntos clínicos finales para evaluar la eficacia de la vacuna presentan algunas diferencias, como acá enseñado. Si en
siendo las principales que en la vacuna tetravalente se añadieron o se utilizaron puntos clínicos para verificar la eficacia de prevención de lesiones precursoras de cáncer de vulva y de vagina, así como había mencionado, y esto solo podría pasar para la tetravalente porque contiene 6 y 11 puntos clínicos relativos a la prevención de lesiones externas genitales, más específicamente de verrugas genitales causadas por esos tipos de VPH. Hay inúmeros datos y ni mismo en 15 minutos probablemente en algunas horas podríamos acercarnos de algunas de las conclusiones. Por eso pido permisión para resumirlos y para presentar algunos datos novedosos y terminar con resultados de un estudio en Australia que enseñan que no solamente en los ensayos clínicos extremadamente bien conducidos con resultados tan positivos que no pasó solo en estos estudios muy controlados, sino que ya en el mundo real empezamos a ver el efecto de la aplicación de una de estas vacunas en la sociedad en general. Las principales conclusiones que estoy segura son de conocimiento de todos de la audiencia, pero nunca es demasiado reforzar que mantienen un perfil de seguridad, son vacunas consideradas seguras y siguen manteniendo este perfil. Un manuscrito, una publicación en el JAMA reciente de Slade y colaboradores indica que en el análisis post aprobación de las vacunas, de la vacuna tetravalente en Estados Unidos, se logró registrar una serie de efectos adversos, algunos graves, pero entre estos efectos adversos graves, hasta el momento no hay ninguna indicación, como habla Slade y sus colaboradores, que sean causados por la vacuna propiamente dicha. Creo que es un dato extremadamente importante, que las respuestas inmunes sean potentes y prolongadas, otros datos que se discuten muy frecuentemente, pero que se mantiene finalmente datos de eficacia luego de 6, 7 o mismo 9 años de seguimiento, como enseñaré, se mantienen las mismas eficacias, o sea, resultados extremadamente importantes de la manutención de eficacia de la vacuna a lo largo del tiempo. Por supuesto que saberemos por cuánto tiempo durarán solo a medida que otros estudios y que pase más tiempo para que nos estemos seguros de lo que estamos diciendo y todos podrán discutirlo con más detalles. La infección y la prevención de enfermedades también fue claramente demostrada con las diferencias que había indicado anteriormente por los puntos clínicos que fueron utilizados para las dos vacunas, con algunos datos muy interesantes de que estas vacunas pueden brindar, además de protección para los virus involucrados o las PPVs involucradas en las vacunas, también una protección cruzada para 2 tipos adicionales, por lo menos uno que se parece mucho la eficacia entre las 2 vacunas, el tipo 31, que como quien asistió a la primera palestra sabe que es el tercer tipo o el cuarto tipo más prevalente en cáncer de cuello de útero en distintas regiones con una pequeña diferencia. También 45, que es el tercer tipo más común, y estos datos entonces en conjunto amplían la posibilidad de prevención de las enfermedades o del cáncer de cervicouterino en particular de un alrededor de 80% de los casos en todo el mundo. Apenas un dato, y voy a acelerar porque creo que esto ya está ampliamente conocido, pero lo que
lo que me gusta de esta diapositiva de estimativas de eficacia para prevenir enfermedades en diferentes localizaciones con distintos los puntos aquí indicados relacionadas a VPH 6, 11, 16 y 18 en un análisis combinada de ensayos clínicos fase 2 y 3 involucrando jóvenes de 16 a 23 años, solo mujeres acá, vemos que a lo largo del tiempo de los ensayos clínicos, mismo en el momento de la propuesta de aprobación, pero siguiendo a lo largo del tiempo hasta el final de ese estudio, la eficacia se mantiene muy elevada y hoy día tenemos datos que se mantienen, como dijera, y voy a ellos rápidamente, en más años de seguimiento. Creo que un dato novedoso, en realidad recientemente publicado por nuestra amiga de todos, Nubia Muñoz, una colombiana epidemióloga tan importante en esta área y seguramente alguien que deberíamos insistir que se ganara también un premio Nobel, está aquí indicado, o sea, la eficacia de esta vacuna extrapola el rango de edad de los primeros ensayos clínicos en jóvenes, pero se extiende hasta el rango de edad, hasta mujeres acá incluidas hasta 45 años de edad y como ustedes pueden ver, con reducciones significativas acá estratificados por distintos grupos para prevenir enfermedad en la cervix, vulva y vagina causadas por los tipos de VPH involucrados en esta vacuna. O sea, se demuestra un beneficio. Recientemente fue aprobada en la Comunidad Europea para ampliar el beneficio a mujeres acima de 24 o 26 años de edad. Uno de los datos también más novedosos es observar que también datos presentados en el Congreso Internacional de Papilomavirus se observa una reducción significativa importante de lesiones en la región genital externa de hombres, ahora de la vacuna tetravalente, en estas lesiones que están asociados de forma más importante a verrugas causadas por VPH 6 y 11. Y esperamos hasta el próximo año ver los puntos clínicos o la eficacia en lesiones precursoras del cáncer de pene, así como en la región anal. Es un estudio involucrado en este protocolo clínico que involucra también hombres que se relacionan con hombres. Por esto, como saben, muchos países están aprobando también la utilización y con recomendaciones en programas públicos en 2 países, en Ecuador, en Latinoamérica, en Filipinas y en Estados Unidos, como recientemente aprobado por el FDA americano. La cuestión de la memoria es muy importante porque si hablamos en vacunar, como para cualquier vacuna profilácticas jóvenes antes del inicio de la actividad sexual, eso significa que tenemos una preocupación, todos se preocupan cuál será la durabilidad de estas vacunas y muy rápidamente, ustedes ya conocen ese estudio publicado hace 2 años, en donde un desafío antigénico al 5º año de un subgrupo de mujeres de un ensayo clínico de fase 2 de la vacuna tetravalente, de lo cual participamos directamente, lleva en una semana a títulos de anticuerpos neutralizantes mayores que mismo la tercera dosis o un mes después de la tercera dosis. O un mes todavía más elevados esos títulos de anticuerpos medidos en títulos geométricos medios. Esta es una indicación clara de que la memoria inmunológica es disparada por esta vacuna, es disparada por vacunas de PPVs y es una excelente noticia para la durabilidad de estas vacunas. ¿Cómo podemos ver esto? Podemos ver siguiendo a lo largo del tiempo. Y esta publicación muy reciente, también de un mes o 2 meses atrás, en la revista Vaccine, del grupo de Laura Kutsky, y que también se presentó en el Congreso Internacional en Malmö, indica claramente ahora, para un seguimiento, el más largo seguimiento que existe, de una vacuna de PPV de HPV 16 solamente, una vacuna monovalente que fue una prueba de principio
con estudios que fueron patrocinados por Merck y liderados por esta epidemióloga americana también muy importante. Y aquí están los resultados. Luego de 9 años y medio para algunas, un promedio de 8 años y medio de seguimiento. Nunca olvidemos que estas vacunas son nuevas, están siendo ensayadas y testadas y seguidas a medida que hablamos, ¿no? En el estudio entero, que tuvo una pequeña fase, un pequeño gap, y en donde un número menor de mujeres desde la que inicialmente participaron, se ha observado en la población per protocolo una eficacia de 100%. Ningún caso ocurrió a lo largo del tiempo, mientras algunos casos siguieron acumulándose en el placebo, así como en 2 otras poblaciones de intención de tratamiento modificados, donde en esta la eficacia muy elevada, en las otras que sería una población general, all comers, cualquiera, con o sin HPV, con cualquier tipo de inclusive anormalidad citológica, estas tasas son menores, pero se mantienen desde el momento que se hizo el seguimiento durante la principal fase de este estudio de follow-up. Así que, como conclusiones parciales, estas vacunas fueron registradas en muchos países. Ciertamente Raúl Murillo nos brindará con lo que pasa en Latinoamérica en términos de la implementación para la prevención de enfermedades causadas por 16 y 18 en la cervix uterina. Además, para la vacuna tetravalente, la prevención de las lesiones precursores del cáncer de vulva y vagina y de las verrugas genitales causadas por los 4 tipos de VPHs. La eficacia se mantiene a largo plazo, también se los indiqué. Y los últimos minutos de mi presentación quisiera mencionarles que se suele oír, mejor diciendo, que esto todo es muy interesante, pero es difícil de considerar implementación cuando hablamos de una enfermedad o de la principal enfermedad causada por algunos de esos virus que ocurre a largo plazo. Tendríamos que ver en 10 años o más años todavía en algunos estudios para poder ver el impacto real de estas vacunas en la sociedad como un todo. Pero quiero discutir en minutos algunos datos muy interesantes basados en que la historia natural de estas enfermedades, de las verrugas genitales, de las lesiones de bajo grado, es mucho menor y puede ocurrir en meses o años a seguir de una infección por algunos de esos tipos de VPHs, particularmente en este caso los de bajo riesgo. Así que les enseño que en Australia, sí, muchas gracias. En Australia, Australia decidió desde el año 2007 de aplicar en salud pública, en un programa nacional de inmunización, vacunar todas las jóvenes de 12 a 18 años en un programa basado en vacunación en escuelas y mujeres hasta 26 años en clínicas en práctica general. En este programa se esperó que al final del 2007 o mismo inicio del 2008 estas tasas de cobertura tan elevadas ocurrieran o pudieran ocurrir. Y al mismo tiempo, en este país, en este contexto, una clínica grande, la más grande de Australia, localizada en Melbourne, que tiene mucha experiencia y ve la mayoría de los casos de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo HPV, estuvo haciendo un estudio muy interesante, comparando qué pasó en análisis por cuatrimestre del 2004 en 2007 en conjunto y comparando con 2008, que sería el año donde muchas de las jóvenes ya tendrían recibido la vacuna tetravalente de VPH. Vean lo que pasó. Este es un control, son los datos de nuevos casos de herpes en esta clínica, o los datos que se registraron para mujeres arriba de 28 años que no estaban involucradas en el programa de inmunización.
De otra parte, muy claramente, las que sí, una buena parte de ellas que recibieran la vacuna, y creo que acá hay una, no, sí, en este punto se observó en un año solo, luego de que muchas recibieran esta vacuna tetravalente, una reducción de un 25% altamente significativa en este periodo cuando comparado con las tasas en el periodo anterior, cuando no había la vacuna. Es extremadamente importante que veamos de otra manera como un análisis de disminución de riesgo para adquisición, en este caso de verrugas genitales. Claro, este es como les enseñara un punto clínico que uno puede examinar o una enfermedad a corto plazo, que lo que pasó fue una reducción de riesgo de un 48% para las jóvenes hasta 28 años de edad, aquellas involucradas en el programa de inmunización. Hubo poco cambio en las mujeres de todas las edades, porque acá debemos incluir aquellas que no recibieron la vacuna. Cuando analizamos solo las arriba de 28 años no hubo cambio. Y mientras entre los hombres, los que se relacionan con hombres, ninguna disminución de riesgo, pero sí una interesante disminución de un 17% en los hombres heterosexuales que se relacionan con algunas de estas mujeres que ya están inmunizadas, probablemente un reflejo de inmunidad de grupo, lo que podría ser también algo interesante y discutible en la implementación de estas vacunas. Así que finalmente, con datos muy abreviados, pero seguramente sólidos, consistentes, que están en la literatura, podemos observar, y ahora hablando en números de casos, hablemos en la posibilidad de reducir decenas de millones de casos de enfermedad, esta solamente para la cervix uterina, incluyendo bajo, alto grado y cáncer de cuello, es una rayita, son 500,000 nuevos casos por año, y en verde lo de las verrugas genitales acometiendo mujeres en esta diapositiva, en este ejercicio, con una vacuna muy eficaz contra 16 y 18, una reducción significativa de los casos relacionados a estos dos tipos de VPH, con 6 y 11 impactando con alta eficacia una disminución considerable también de las verrugas genitales. O sea, un futuro promisor donde hay una cantidad inmensa de trabajo para que podamos brindar a todas las mujeres del mundo y eventualmente a los hombres también la posibilidad de prevenirse de enfermedades tan graves en todo el mundo. Gracias por su atención. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores del evento y muy particularmente a la doctora Miriam Perrota por su invitación a esta ciudad que me parece siempre encantadora y llena de gente encantadora, y también a ella y a la doctora Villa por las palabras tan amables que tuvieron para conmigo durante la presentación, que creo que exceden el trabajo que hemos realizado en este terreno y que además me hacen sentir un poco comprometido, porque siempre he considerado que es un reto hablar de temas de epidemiología y de salud pública a un auditorio que esencialmente se mueve dentro de la clínica. Sin embargo, yo espero que los datos que voy a presentar sobre los procesos de implementación de la vacunación resulten de interés para ustedes y motiven alguna discusión. Esto es lo que voy a trabajar. He tratado de seleccionar algunos puntos que considero relevantes para la discusión sobre el proceso de implementación. Obviamente, por razones del tiempo, algunas cosas no pudieron incluirse en mi presentación. Quiero resaltar particularmente el tema de la vigilancia del virus del papiloma humano, implementada la vacunación, que no está dentro de la presentación, pero de lo que de este tema ustedes tienen expertos de talla mundial como la doctora Alejandra Picconi, que ha trabajado muchísimo en ello y quizás pudiera también comentar algunas cosas después. Quiero empezar diciendo, en relación con la epidemiología del cáncer de cuello uterino, en este mapa que nos muestra el riesgo de muerte por cáncer de cuello uterino en el mundo,
que a pesar de los esfuerzos que hemos realizado durante casi 40 años en términos de la detección temprana de cáncer de cuello uterino, el día de hoy, de manera desafortunada, nuestro continente latinoamericano se parece mucho más a la situación de África en relación con la mortalidad de lo que ocurre en Estados Unidos o en Europa. Y quiero resaltar que yo de ninguna forma me expreso en contra de lo que hemos hecho en relación con detección temprana de cáncer de cuello uterino, pero es importante mirar que la realidad que tenemos hoy es esta y que en esa realidad hay unas oportunidades bien interesantes con la introducción de nuevas tecnologías para la prevención y que seguramente esas oportunidades representan algo diferente para nosotros que no hemos logrado reducir la mortalidad de lo que representan para países desarrollados en donde ya la mortalidad es un hecho, la reducción de la mortalidad es un hecho. Luisa mencionaba que el proceso de implementación de la vacunación ha avanzado de una manera importante y hay dos hechos relevantes. Uno es la extensísima aprobación de las vacunas para su uso comercial y también la precalificación por la Organización Mundial de la Salud para su uso dentro de programas ampliados de inmunización. Estos son datos de Gardasil, que es la vacuna cuadrivalente de Merck, y que muestran que 109 países, para la fecha que se presente, que está en un artículo de la doctora Susan Garland, habían aprobado alrededor del mundo la introducción de la vacuna para su uso comercial y como ustedes ven, para el caso de América Latina tenemos bastantes países y América, estamos hablando aquí de sumar estos dos cuadros que es América Central y el Caribe y América del Sur, y tenemos una disposición amplia de la vacuna para la región, la vacuna cuadrivalente. Lo mismo ocurre con la vacuna bivalente Cervarix. Los datos mostraban para esta época que alrededor de 96 países habían aprobado en el mundo la vacuna bivalente para su uso comercial, y de nuevo la región de América Latina y el Caribe tiene una amplia disposición de la vacuna bivalente para su implementación. Entonces, junto con la situación de mortalidad, esto representa entonces ya una oportunidad bastante interesante sobre la que necesitamos empezar a trabajar pronto, debido a que nos abre una nueva puerta para poder controlar la enfermedad que nos ha costado tanto trabajo durante varias décadas. En relación con la edad de la vacunación, vamos a hablar de dos temas que son la edad ideal de vacunación y el tema de vacunación de rescate que Luisa mencionó en un momento y que se denomina en inglés catch-up y que seguramente muchos de ustedes oyen mencionar con frecuencia. Hay varios tópicos que me parecen relevantes para hablar de edad ideal de vacunación. El primero de ellos es tener en cuenta, en relación con la historia natural de la infección, la altísima transmisibilidad que tenemos del virus del papiloma humano. Esta es una cohorte de mujeres que iniciaron vírgenes en su seguimiento y si ustedes se dan cuenta, al cabo de 5 años de seguimiento, más o menos el 50% de las mujeres ya había estado infectada por virus del papiloma humano. Esto habla entonces de que tenemos una infección altísimamente transmisible que por fortuna se aclara en la mayoría de los casos, pero de alguna manera nos habla entonces de las dificultades para prevención primaria por medios diferentes de la vacunación y además de eso del reto que impondría el hecho de vacunar mujeres después del inicio de relaciones sexuales, a pesar de que, como lo resaltó la doctora Villa, hay datos que sugieren y que que evidencian una altísima protección también en este grupo de mujeres y eso lo vamos a discutir en un momento. Otro elemento que es bastante relevante en relación con la edad ideal de vacunación tiene que ver con duración de la protección, porque tenemos una particularidad para esta vacuna que no ocurre con las otras vacunas que están hoy en los programas de inmunización, y es que, como vamos a discutir, probablemente la edad ideal de vacunación sea antes del inicio de relaciones sexuales, precisamente por lo que expresaba antes. Esto es una vacuna preventiva, no se trata de tratar infección, sino de prevenir infección, no tiene mayor efecto en las mujeres que ya están infectadas, y vacunando mujeres antes del inicio de sus relaciones sexuales tenemos que proteger contra una enfermedad que se presenta alrededor de los 40 años. Y este es un reto particular para la vacuna. Yo estoy convencido de que los datos que existen hasta el momento sobre duración de la protección son bastante promisorios, pero de todas formas es un tema muy importante en los programas de salud pública. Hay dos aspectos en relación con duración de la protección. Ambos tienen puntos de debate. Uno de ellos lo presentó la doctora Villa, es el hecho de que se ha demostrado memoria inmunológica
inmunológica y muchos plantean que la duración de la protección tiene que ver con memoria inmunológica. Sin embargo, el punto de debate para los datos que se presentan con el ensayo de Merck es que esta memoria inmunológica se evidenció por una inyección intramuscular que implica obviamente la inducción de viremia, lo cual no ocurre en la infección natural, es decir, la infección natural ocurre de manera muy local en el cuello uterino, como también lo mostró la doctora Villa, no induce una respuesta serológica amplia y existen entonces dudas sobre el tema de si esa memoria inmunológica es exactamente la que representa duración de la protección. De otra parte, la vacuna Cervarix ha presentado algunos modelos que relacionan duración de la protección con una alta respuesta de anticuerpos en el momento inicial de vacunación y hacen alguna modelación que indica que en relación con esos elevados anticuerpos podría haber una duración hasta de por vida en los últimos análisis que han hecho. El punto de debate para este argumento es que no existe un correlato entre títulos de anticuerpos y evidencia de protección clínica, es decir, se sabe que se necesitan anticuerpos altos, pero no se sabe exactamente cuáles son los niveles de anticuerpos que se necesitan para generar protección y entonces existe, como les menciono, puntos de debate para los argumentos de cada una de las vacunas en relación con duración de la protección. No obstante, yo creo que de cualquier forma es deseable tener niveles altos de anticuerpos que garanticen una protección adecuada, eso se ha logrado con ambas vacunas y un hecho bastante importante es que si ustedes ven aquí, los niveles de anticuerpos son diferentes, son de cualquier manera son mucho más altos que la respuesta natural, pero obviamente son mayores en la medida en que las mujeres son más jóvenes. Eso no es ningún gran descubrimiento, ocurre con todas las vacunas y es parte de las respuestas inmunológicas del organismo. Los niños tienen una respuesta inmunológica muchísimo mejor y eso habla entonces de un argumento también que pudiera favorecer la selección de la edad ideal de vacunación. Dos resultados en relación con el impacto de la edad de vacunación y la duración de la protección. Esta es alguna modelación que está publicada en la revista Vaccine, me pido disculpas porque por algún motivo olvidé la referencia aquí, y lo que ustedes observan en la gráfica de su izquierda es que si nosotros aumentamos la edad de vacunación, que es la curva que está en la parte inferior, hasta los 18 años, el nivel de reducción de casos prevenibles o el nivel de reducción de casos asociados a los tipos virales en la vacuna se reduce y en la medida en que aumentamos la edad de vacunación. Si tenemos edad de vacunación hacia los 12 años, que es la primera línea, el nivel de protección es más alto. Si la vacunación es hacia los 15 años, es un poco más bajo y si es a los 18 años, los casos que se previenen son menores. Y esto nos va indicando, de nuevo, nos va reforzando los argumentos de que la edad ideal de vacunación es antes del inicio de las relaciones sexuales. Un elemento en relación con duración de la protección, ustedes pueden ver en esta gráfica de la derecha distintos escenarios de modelación y particularmente hay unos escenarios que son bien importantes. El que está punteado en azul habla de una protección solo de 10 años de la vacunación, el que está los que están punteados en negro y con la línea continua negra hablan de protección de por vida y este es el impacto en términos de la reducción de la mortalidad. Lo que ustedes observan es que obviamente hay una diferencia importante si la duración de la protección solamente es de 10 años y si la duración de la protección es de por vida, logrando una muchísima mayor reducción de la mortalidad si tenemos una duración de la protección de por vida. A esto se suma el hecho de que si necesitáramos un booster o un refuerzo que hasta el momento por fortuna parece no ser necesario, esto implicaría un reto adicional para los programas de salud pública, porque vacunar mujeres en edades más avanzadas es muchísimo más difícil, como también lo vamos a revisar más adelante. Entonces, varios elementos en relación con edad ideal de vacunación, una altísima transmisibilidad, una altísima transmisibilidad que implica una probabilidad grande de adquirir la infección en corto tiempo, una mejor respuesta inmunológica y unos análisis de impacto de vacunación que muestran que probablemente logramos un mejor impacto con edades más tempranas de la vacunación. El otro elemento que es importante en relación con edad de vacunación es el tema de vacunación de rescate o vacunación extendida y este se basa en el hecho de que estamos haciendo una vacunación, como lo expresé, en una edad temprana, si asumimos edad ideal de vacunación como antes del inicio de las relaciones sexuales, para que proteja contra una enfermedad que se presenta muchos años después. Y esto implica que vamos a demorar, como ya lo expresaba la doctora Villa, aunque muestra datos que nos expresan beneficios más prontos, pero implica esperar mucho tiempo para que veamos el impacto final en la reducción de cáncer de cuello uterino y por eso se ha planteado
la vacunación de rescate o catch-up, que podría acortar el tiempo de beneficio obtenido con la vacunación, y eso es otro elemento de discusión bastante interesante. De hecho, creo que hay bastantes modelos que indican que efectivamente la vacunación de rescate adelantaría los beneficios de la vacunación, y son los datos que ha presentado la doctora Villa de Australia, que nos genera muchísima información sobre la implementación de vacunas. Sin embargo, algunos puntos de discusión sobre vacunación de rescate que yo quise traer, que me parecen relevantes, están expresados en las siguientes diapositivas. Esta es una lámina que expresa eficacia de la vacunación contra NIC2 o más según la población analizada. No sé si entienden bien este tema, que es bastante complejo, pero aquí se trata de analizar 3 tipos de análisis. El primero de ellos es por protocolo, o sea, las mujeres que no tenían infección al momento de la infección y que recibieron todas las dosis. El segundo de ellos se denomina por intención de tratar modificado, que en los estudios de GSK se denomina Total Vaccinated Cohort, y que indica a mujeres que eran negativas al momento de la vacunación, pero que probablemente no cumplieron bien el esquema. Ustedes ven que no hay mayor diferencia entre ellos, y un hecho importante es que estos dos análisis revisan solamente lesiones asociadas a tipo 16 y 18, pero los análisis por intención de tratar, que revisan todas las mujeres, es decir, independientemente de si estaban infectadas o no, e independientemente de si la lesión era por 16 o 18, muestran una eficacia mucho más baja para ambas vacunas. Quiero resaltar que estos datos no son comparables entre las vacunas, son estudios diferentes que no tienen nada que ver, y no quiero que comparen esto, sino que dentro de cada una de ellos revisen la diferencia entre el análisis por intención de tratar y los análisis por protocolo. Y el hecho importante es que esta reducción se observa por vacunar mujeres precisamente que no están en las condiciones ideales de vacunación y que obviamente podrían ser la situación si tenemos un programa de catch-up. Esto no quiere decir que la vacuna sea mala, sino que hay que buscar cuáles son las edades ideales de vacunación, como ya lo he expresado. Algunos análisis de costo-efectividad muestran, como ya lo habíamos expresado antes, como si la eficacia se reduce, la relación costo-efectividad es peor, se empobrece en relación con un mayor costo por cada año de vida con calidad ganado. Y esto es importante para tener en cuenta en las modelaciones del catch-up o la vacunación de rescate. Algunos ejercicios de costo-efectividad de la vacunación de rescate muestran efectivamente que si yo agrego a la edad ideal de vacunación, que en este caso se asumió como 12 años para México, y si agrego una vacunación entre 12 y 24 años, podría tener una muy buena relación de costo-efectividad, es decir, un muy buen precio por cada año de vida ganado, pero es importante tomar en cuenta que para obtener este resultado se asumió una cobertura de 70% con una eficacia de 95%. En el mismo estudio, no está en esta tabla, si se asume una cobertura de solo el 25% para este grupo de mujeres de 12 a 24 años, la relación costo-efectividad se empobrece muchísimo y encarece muchísimo cada año de vida ganado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener cuidado con la proyección de la vacunación de rescate. Si bien, como lo expresé, parece ser bastante benéfica, hay que medir claramente las capacidades de cada uno de los países para hacerla. Australia obviamente es un país que tiene un programa muy organizado, muy estructurado y que ha logrado coberturas muy importantes tanto en la vacunación de base como en la vacunación de rescate. Y la pregunta que hay aquí es si nosotros en América Latina, que no tenemos vacunación ni en adolescentes y que la vacunación en mujeres mayores es muy pobre en relación con el TD que se aplica, por ejemplo, en mujeres en edad fértil, tendríamos la capacidad de generar resultados como estos previstos en modelos en donde hay situaciones ideales para la vacunación de rescate. Estos son elementos para la discusión sobre edad ideal de vacunación. Sobre análisis económicos, yo no voy a cargarlos con discusión sobre tema económico, pero quiero resaltar algunos aspectos que pudieran ser relevantes a la hora de discutir el tema de análisis económicos para la implementación. Es importantísimo, ¿por qué? Porque es recomendado en términos generales que cada país revise los análisis de costo-efectividad que le llevarían a tomar la decisión sobre introducir o no su vacunación dentro de los esquemas ampliados de inmunización. Vamos a revisar algunos factores críticos en relación con esto. El primero de ellos ya ha sido presentado ampliamente, la distribución por tipos virales en el mundo, y creo que no hay ninguna duda de que el tipo 16 y el tipo 18 son los tipos virales más frecuentes en cáncer invasor en todas las regiones del mundo, incluida América Latina. En ese sentido, estamos esperando una reducción de carga que, como lo han expresado, para el mundo puede estar alrededor del 70% y particularmente para América Latina
pudiera estar alrededor del 63-65%. Un hecho relevante que debería tomarse en cuenta en los análisis económicos es que el BPH-16 no muestra mayor variabilidad. Estos son datos producidos por un instituto argentino, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y que hizo un metaanálisis sobre la distribución de tipos virales en distintos niveles de lesiones cervicales. Estos datos lo que muestran es que para los casos asociados al tipo 16, si ustedes observan aquí, el rango va entre 47% y 53%, es decir, no hay mayor variación independientemente del país del que estemos hablando de la prevalencia de BPH-16 asociada a cáncer invasor. Un hecho parcialmente diferente es que cuando hablamos de BPH-18, el rango es un poco más amplio, va desde 8% hasta 16%, o sea, en algunos casos puede ser el doble que en otros países, y esto muestra que el BPH-18 tiene algo más de variación en relación con la carga asociada de cáncer. Esto no indica, yo quiero resaltar que no estoy proponiendo que cada país tenga que hacer más estudios de prevalencia de tipos de BPH, pero tiene que usar adecuadamente la información disponible para valorar qué tanta carga de enfermedad va a reducir en su contexto particular. Un hecho importante adicional es el tema de infecciones múltiples, que cada vez toma más relevancia, y yo presento aquí algunos datos de un estudio que hicimos en Colombia y que está ya aceptado para publicación en el International Journal of Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, y lo que resaltamos aquí es el hecho de que encontramos una elevada proporción de infecciones múltiples. Las infecciones múltiples se han discutido en relación con eficacia de la vacuna, pero yo no lo hago aquí en relación con ello, porque es claro, relacionado en términos con una lesión específica asociada a un tipo de virus específico, pero lo que resalto es el hecho de que teniendo infecciones múltiples es posible que yo no sepa calcular muy bien cuál es la carga real asociada a los tipos virales específicos. Me explico, yo tengo 18, por ejemplo, en este caso, en el 50% de los casos de cáncer invasor en este estudio, el tipo 18 estaba presente con otro tipo viral. Y al margen de si la lesión era causada o no por ese tipo 18, otro tipo viral de alto riesgo, el quitar el 18 no me elimina la posibilidad de que el otro tipo viral también genere cáncer. Y estoy hablando del impacto poblacional potencial. ¿Y por qué es importante? Porque resulta que la prevalencia de infecciones múltiples es mayor en la medida en que los países son de mayor riesgo o las regiones son de mayor riesgo. Es decir, hay más infecciones múltiples en la medida en que los países son más pobres, y eso implica una mayor probabilidad para estos países de que haya un reemplazo, aunque realmente no es un reemplazo porque los dos ya estaban allí presentes. No es que quite uno y los otros tomen ventaja, sino que están ambos, ¿sí? Y entonces no sé exactamente la carga que me va a generar el otro que está presente. Y cuando se mira al interior de las regiones se ve exactamente lo mismo. Entre más pobre la región, más infecciones múltiples, y no sabemos exactamente eso qué implica en términos de efectividad. Otro elemento adicional en relación con evaluaciones económicas es la característica de las estrategias de prevención. De nuevo, a diferencia de otras vacunas, cuando hablamos de vacuna de VPH, estamos hablando de introducir una vacuna para tratar un problema en el que ya se están invirtiendo recursos ingentes, que son las estrategias de prevención mediante la citología cervicouterina. Esto es diferente si hablamos de neumococo. Neumococo implica vacunar o tratar, no hay ninguna otra opción. O estamos hablando de rotavirus o de cualquier otra vacuna. Lo que yo resalto en esta gráfica es que no observo, esto es un análisis publicado por Sugold en una monografía de la revista Vaccine especial para América Latina, e hizo análisis de varios países de la región. No hay una relación entre la razón de costo-efectividad y la reducción de la mortalidad. Recuerden ustedes que la relación costo-efectividad es mejor entre más bajita sea, es decir, entre menos me cueste evitar una muerte o ganar un año de vida. Es decir, las razones más bajas aquí fueron las de Chile y de Colombia. Pero si usted mira la reducción de mortalidad de los países, Chile es el país de la región que más está reduciendo la mortalidad. Luego, no hace sentido para mí que la razón de costo-efectividad mayor sea para el país que ya está logrando más cosas con sus programas de prevención, como que no suena muy bien. Y en mi opinión eso ocurre porque no se toman en cuenta las condiciones de la tamización, es decir, qué estamos invirtiendo y si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. En mi opinión, para hacer un buen análisis de costo-efectividad deberíamos tomar en cuenta cómo está funcionando nuestro programa de screening, cuánta plata estamos invirtiendo en él y si esa plata está siendo efectiva o no para poder hacer un análisis juicioso de costo-efectividad. Estos son datos preliminares de un ejercicio que estamos haciendo en Colombia y asumimos 3 escenarios de tamización. Uno en donde las cosas funcionan
muy bien, otro en donde funcionan regular y otro en donde funcionan muy mal. Y asumimos distintos escenarios de vacunación. Y lo que vemos aquí es que obviamente la relación costo-efectividad es diferente dependiendo de si mi tamización funciona muy mal o de si mi tamización funciona muy bien, siendo peor, obviamente, para aquellos escenarios